Guede, si querías ir a buscar el empate, mejor hubieras planteado otra cosa. La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol y vamos a hablar sobre lo que ha sido este empate triste, diría yo, de Alianza Lima en la ciudad de Arequipa frente a Melgar, en lo que fue un partido donde incluso casi lo pierde sobre el final del encuentro y donde el equipo blanquiazul pierde la punta del torneo clausura a manos de Deportivo Garcilaso por un punto de ventaja. El equipo blanquiazul de Alianza Lima salió para este encuentro sin la línea de 5, la popular línea de 5 que nos tenía acostumbrado ya el equipo íntimo cada vez que salía a provincia, ¿no? Recordemos a Garcés con Chávez y Anthony como los tres del fondo y con Advíncula y Marcos Guamán en algunas situaciones, claro está, antes de la lesión. Pero para este encuentro decidió replantear algo Pablo Guede que al fin y al cabo a mí no me terminó de convencer, como lo fue la ausencia de un 9 referencial, sumar un volante más de marca, que creo que eso era interesante, tomando en cuenta que en Alianza sabían que para este partido era necesario marcar de más a jugadores como Nicolás Coaglialta o Walter Tandazo, que son jugadores que pueden marcarte por ahí la diferencia en la mitad de la cancha, pero que encontró en algunos jugadores del mismo equipo titular muchas falencias tanto en ataque como en defensa. Creo que el partido de Nicolás Díaz termina siendo prácticamente un poco más rescatable que el de algunos jugadores en defensa, como lo puede haber sido el desempeño de Advíncula, que ya iremos mencionando un poco lo que ha sido el paupérrimo partido de Advíncula, pero hoy día Nicolás Díaz se queda más o menos con los reflectores de haber sido el héroe blanquiazul en dos ocasiones a lo largo del encuentro, porque Nicolás Díaz termina siendo clave para que Alianza no reciba el segundo gol tras un cabezazo de Nicolás Coaglialta y sobre el final del partido con una jugada tremenda de Bernardo Cuesta. Y quería empezar hablando sobre Luis Advíncula porque la verdad que hoy día entendimos por qué Advíncula no es ni siquiera considerado en el top 5 de mejores laterales del fútbol peruano, ni siquiera para saber si entra en un hipotético top 5. Porque hoy día el nivel de Advíncula ha sido muy lamentable, considerando lo bueno y lo malo que puede haber hecho en el encuentro. Quedó demasiado expuesto a Advíncula. Hoy Advíncula dejó en claro de por qué dejó de ser un jugador importante en Boca Juniors luego de lo que fue su temporada sensacional en el 2023, anotando goles importantes en la fase de grupos, incluso el golazo que todos recordamos en la final frente a Fluminense en el Maracaná. Pero de ahí el desempeño de Advíncula es de un jugador que ni siquiera puede bordear la posibilidad de volver a la selección peruana. El partido de Advíncula hoy día fue lamentable. Los primeros 5 minutos tiene un remate de larga distancia donde parecía que íbamos a ver una versión atractiva, interesante de Advíncula yendo al ataque, buscar la posibilidad de aprovechar la banda libre que iba a tener ya que Alianza juega sin extremos. Y más que nada, viendo el partido, uno se daba cuenta que la banda derecha de Alianza Lima tenía todo el espacio para recorrer, considerando que Nelson Cabanillas era un jugador que se acomodaba mucho por la mitad de la cancha, por lo que no era tan descabellado pensar la posibilidad de que Advíncula trepara al ataque las veces que sea necesario, porque al fin y al cabo un jugador como Cabanillas no estaba cubriendo mucho su posición, sino más bien cumpliendo otros roles dentro del terreno de juego. Pero al fin y al cabo, Advíncula termina siendo prácticamente la figura favorita de los atacantes de Melgar para atacar por esa banda. En el primer tiempo, Johnny Vidal, después del primer gol de Melgar, amaga a Advíncula las veces que quiere, lo rompe, lo deja en el piso, mete un remate que termina en el travesaño y posterior a ello es cuando Coaglialta mete un frentazo que Nicolás Díaz termina sacando en la línea. Y en el segundo tiempo, la jugada es prácticamente igual. Bernardo Cuesta lo rompe a Advíncula, lo deja en el piso, mete un remate tremendo que Duarte no hubiera podido llegar a sacar y nuevamente aparece Nicolás Díaz desde el otro costado para salvar lo que estaba haciendo la pobre imagen de su compañero en el terreno de juego. Porque el partido de Advíncula hoy nos confirma por qué salió de Boca, nos confirma por qué ya no estaba al nivel de ser un jugador titular en el equipo Cenexe, muy a pesar de la decadencia que hoy por hoy pasa Boca Juniors en el fútbol sudamericano. Pero el nivel de Advíncula hoy fue lamentable. No digo que esté para que le quite el puesto Josué Estrada, pero creo que al fin y al cabo Alianza hoy día no puede fiarse mucho del que fue en su momento el mejor lateral de la selección peruana, como lo fue Advíncula a lo largo de toda su carrera. Porque desde que apareció Advíncula en el ojo del fútbol peruano,
todos destacamos el nivel, el potencial, la marca en cuanto a lo que era el sistema táctico de juego. Advíncula nunca ha sido un jugador fiable para ir en el 1 contra 1 porque muchas veces pierde contra futbolistas habilidosos. Si no, pregúntenle a Everton en la Copa América del 2019. Pero hoy por hoy, en un fútbol tan pero tan a veces limitado como lo es el fútbol peruano, no puede ser que Advíncula haya terminado 2 veces en un mismo partido tirado en el suelo y que su compañero de la otra banda termine salvando bajo la línea la posibilidad de que el balón terminara ingresando. En Alianza hoy día me parece que tienen un problema grandísimo con Advíncula, porque es un jugador que, si bien le puede dar jerarquía, le puede dar peso, le puede dar liderazgo al equipo, no es un jugador que te dé nada en cuanto a lo deportivo, y eso es algo que preocupa mucho. Ahí por momentos hablaba de lo que estaba haciendo el rendimiento de Advíncula en esta clausura, que estaba mejorando, pero yo no lo veo así. El partido contra Boys deja a su banda completamente expuesta al punto que Garcés tiene que salir de su posición, y por eso termina llegando el gol del Sport Boys en aquel encuentro. O no podremos tampoco olvidar lo que fue el clásico, donde casi se ve expulsado al minuto tras un codazo frente a Jairo Concha, que el árbitro decidió retractarse, cuando al fin y al cabo debió haber sido expulsión para Advíncula. Por eso me parece que el encuentro hoy por hoy marca una Advíncula en un estado de decadencia que el mismo jugador tiene que buscar la manera de salir de ahí, porque no me parece oportuno tampoco seguir pegándole a un jugador que ya está en el suelo, pero Advíncula hoy por hoy no te da nada, y eso es una de las mayores preocupaciones que tiene que tener Pablo Guede, al menos para lo que vaya a ser el próximo partido frente a Deportivo Garcilaso, que es el puntero del torneo clausura. Después de lo que fue el nivel de Advíncula, tengo que mencionar también el partido de Gaspar Gentile. Un Gentile que, la verdad, yo entiendo que Gentile tuvo sus buenos años en el fútbol peruano. Por algo lo termina llevando a Alianza Lima, que en su momento lo quiso traer incluso antes de lo que fue la temporada 2025, porque Gentile todavía no cumplía con los requisitos para jugar como peruano. Pero Gentile, desde que dejó Cienciano, dejó de ser ese futbolista habilidoso, encarador, que se lleva a los jugadores por la banda con mucha facilidad. Hoy Gentile, si bien cumple un rol diferente que le pide Pablo Guede, que es algo que al fin y al cabo nos tiene acostumbrados el entrenador argentino en solicitarle a sus dirigidos, encontramos a un Gentile que la verdad no encuentra su posición en Alianza Lima. Y creo que al fin y al cabo en Alianza, si bien lo firmaron por una buena cantidad de años, no creo que sea el momento oportuno de seguir contando con un futbolista que no le da nada a Alianza. Gentile hoy día se termina enredando con muchas posesiones, termina perdiendo muchas pelotas, y que al fin y al cabo lo demuestran ser un jugador que al fin y al cabo no termina de aportarle nada al equipo. De ahí la labor de Pavés, de Jesús Castillo, de Jairo Vélez, fueron más o menos por ahí de regular para arriba, pero de ahí creo que el rendimiento de Castillo, de Gaspar Gentile y de Luis Advíncula fueron muy lamentables. Hoy quería justamente también, en cuanto a lo que fueron las ocasiones de gol, apuntar a algunas cosas, y donde te dejaban claro que los primeros 15 minutos al menos estaba ahí parejo, pero un poco más a favor de Melgar de Arequipa. Y quiero justamente, recapitulando las ocasiones de gol, tengo que acá enumerar la cantidad de veces que Bernardo Cuesta le generó daño a Alianza Lima. Y según mis cálculos, Cuesta llegó a generar daño incluso hasta en 5 ocasiones. Y Cuesta es un futbolista que, si bien es un jugador importante, referencial, también tiene sus años. Y es un jugador que al fin y al cabo, hoy por hoy, hizo destrozos con la defensa de Alianza Lima. Tuvo un remate en los primeros minutos que Duarte reacciona muy bien. En el segundo tiempo, y estoy repasando las más interesantes de todo el partido, es un balón pinchado que le pone Kevin Min, del ecuatoriano, que Cuesta mete un frentazo y vuelve a reaccionar Duarte. Pero la última del partido, donde amaga, rompe Advíncula y mete un trayazo al arco, Nicolás Díaz estuvo oportunísimo para salvar lo que podría haber sido el gol más fabuloso que yo le recuerdo a Bernardo Cuesta. Y esto que Cuesta ha anotado muchos goles, pero lo que hubiera significado esa anotación de Melgar, realmente no habría con qué compararlo. Por ahí de repente, y son palabras mayores, hablar del gol del título, ¿no?, frente a Sporting Cristal en 2015, pero el golazo que le iba a salir a Cuesta y el partidazo que se jugó no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, a lo que quería llegar era,
Melgar hoy por hoy jugó un partido muy bueno en los primeros minutos. Creo que el primer tiempo lo termina superando Alianza Lima, no solo por ocasiones de gol, porque tuvo muchas ocasiones con Quagliarella, con Bordacar, con Cuesta. De hecho, dicho sea de paso, un centro a la cabeza por parte de Quagliarella termina encontrando a Cristian Bordacar, que anticipa muy bien a Nicolás Díaz, y ante una floja salida de Alejandro Duarte, que hoy por hoy tuvo un mejor partido a comparación de los anteriores en la de Alianza Lima, aparece Bordacar, que termina metiendo un gran gol, que Guede termina perdiendo los papeles casi, suponiendo que esa segunda pelota que estaba metida en el área no correspondía para que la jugada sea lícita, pero al fin y al cabo no interviene en ningún momento en la acción del encuentro, y Alianza termina reaccionando, o al menos yéndose al descanso con el corazón en la mano, por lo que fue un golazo de Eric Castillo. La única jugada que Alianza pudo elaborar en todo el partido fue una gran jugada de Castillo con el otro Castillo entre Eric y Jesús, que el ecuatoriano mete un zapatazo tremendo para anotar el primer gol de Alianza en el partido y único gol, dicho sea de paso, del encuentro a favor de los dirigidos de Pablo Guede. Porque Alianza al fin y al cabo hoy por hoy jugó un partido que la verdad a mí no me deja satisfecho en cuanto a lo que es el nivel blanquiazul, considerando lo que han sido sus últimos partidos a lo largo de este torneo clausura. Recordemos que Alianza, creo que contra Alianza Atlético de Sullana, termina demostrando una imagen de fútbol interesante ofensivamente hablando, pero que al fin y al cabo demuestra que es un equipo que defensivamente sigue fallando mucho, en ofensiva les cuesta bastante. De los últimos 3 partidos Alianza ha marcado 3 goles, un gol por promedio por encuentro, pero sigue sin ser aquel equipo demoledor que vimos en el torneo Apertura. Mientras en Universitario tienes jugadores que están en un gran momento como Valera y La Padula, en Alianza si no aparece Castillo no aparece nadie más, y eso creo que es lo más preocupante, porque en la segunda mitad Alianza arranca con una serie de ocasiones interesantes donde Eric Castillo vuelve a probar de larga distancia al igual que Jairo Vélez, y donde Renzo Garcés tuvo la ocasión más clara para volver a poner a Alianza al frente en el marcador, pero donde finalmente Cabezudo termina embolsando una pelota que remató muy mal el número 6 de Alianza Lima. Melgar, como menciono, sobre el final del partido tuvo la de Cuesta, minutos antes tuvo ocasiones también interesantes por ahí, con el mismo Bernardo o alguna llegada por parte de Jefferson Cáceres, pero de ahí no hay mucho más que rescatar. Si en cuanto a lo que significa que el resultado es justo en cuanto a lo que es un empate, yo diría que sí. Melgar de por sí tuvo algunas ocasiones más claras para poder ampliar el marcador, pero Alianza, cuando tuvo su momento y tuvo sus intenciones de ir al ataque, estuvo cerca de marcar, por qué no, un segundo gol, por lo cual yo creo que el empate es justo, pero creo que si Guede quería marcar o quería conseguir el empate como lo planteé al inicio del video, hubiera buscado otro tipo de soluciones, o mejor dicho, lo hubiera anticipado, porque creo que Alianza, cuando decide hacer las variantes y mete al ruso Neira, mete a Archimbó, saca a Eric Castillo y saca a Jairo Vélez, era una declaración clarísima, era una declaración tremenda de que Alianza no quería ganar el encuentro, quería aguantarlo, quería por ahí cortarlo, trabarlo. Mete a Paolo Guerrero, que Paolo, la verdad, desde lo que ha sido su inicio del torneo clausura, no le da un solo partido a Paolo que pueda demostrar que todavía está para dar más cosas a Alianza. Es cierto que ya mencionó que este es su último año, es cierto que ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Total, es un jugador muy pero muy histórico en la historia del fútbol peruano, no en Alianza Lima, si bien es canterano y todo, no tiene un peso todavía en la historia blanquiazul, tomando en cuenta lo que ha sido algún logro o título como si lo tiene Jefferson Farfán, pero no es culpa de Paolo que desde el 2001 se lo hayan llevado a Alemania y haya sido un jugador tan exitoso internacionalmente como también lo fue Jefferson. Pero el nivel de Paolo Guerrero en estos últimos meses no es el mejor de todos, no es el de un futbolista del cual uno diga, puede seguir en el máximo nivel, porque, y no me gusta la comparación, pero uno ve a Hernán Barcos todavía con la camiseta de Cristal, hace unos meses con FC Cajamarca, o incluso el año pasado con la de Alianza, y era un jugador que tú decías, este todavía te da 1 o 2 años más todavía, pero el caso de Paolo no te da todavía la sensación de que pueda seguir jugando más partidos a nivel profesional, porque el rendimiento de Paolo, hoy día que ingresó con pocos minutos incluso en el terreno de juego, es la de un futbolista que la verdad ya no da para más.
no da para más. La jugada que tienen un tiro libre sobre el final del partido era como para uno sospeche ya que le pega al arco y listo, que busque alguna oportunidad, y terminan regalando la jugada de una manera completamente absurda y del cual era entendible como en Alianza Lima ya parecía que no querían ir a ganar el partido. Y si hubieran buscado la manera de buscar solamente conseguir un empate, yo hubiera arrancado el encuentro con un 9, sea Paolo, sea Girotti, y de segundo tiempo lo reemplazaba por uno de los dos. Pero arrancar con Gentile es exponer a un jugador que simplemente no encuentra su posición en el terreno de juego y que al fin y al cabo termina siendo expuesto por una línea defensiva de Melgar que al fin y al cabo le quitó la pelota las veces que quiso. Entre Bordacar y Lazo, Gentile fue devorado. Entre Vidales y Cuesta, Advíncula fue devorado. Y la mitad de la cancha de Alianza Lima, hoy por hoy me parece que si bien encuentra solidez con Pavés, Gaibor y Vélez, le está faltando un poco más de sorpresa, le está faltando un poco más de chispa. Algo que Vélez le daba en el torneo de apertura, pero que hoy por hoy en el clausura le está faltando todavía como para poder volver a ser aquel jugador determinante que tuvo Alianza en el torneo apertura. Castillo sigue imparable, Castillo no hay nada que reprocharle, creo que Castillo junto a Esteban Pavés son los mejores jugadores del año en Alianza Lima. Podríamos meter en la nómina, ¿por qué no?, a Renzo Garcés también, pero sin esos tres pilares Alianza Lima creo que hoy por hoy se terminaría derrumbando. La próxima jornada va a jugar contra Deportivo Garcilaso en un partido que claramente es imperdible, es un partido que puede definir la posesión del primer lugar del torneo clausura y donde veremos cómo le va al equipo de Pablo Guede. Ahora va a jugar Universitario frente a Chancas, iremos viendo cómo termina ese encuentro. Si Universitario le gana al equipo de Andahuaylas, lo pasará en la tabla del torneo, la tabla del acumulado, por lo cual estaría muy cerca de Alianza Lima también en lo que sea la carrera por el primer lugar de la tabla, y en el torneo clausura igualaría la línea de puntos de Deportivo Garcilaso y habría que ver cómo también queda esa diferencia de goles. Conmigo ha sido todo hasta hoy. Espero que te haya gustado el análisis, y si te gustó y dejas alguna opinión que quisieras compartir, te leo en la casilla de comentarios. Y conmigo será hasta un próximo video.